¿Por qué quiso Jesús hacerse presente en la Eucaristía? De verdad, ¿por qué quiso Jesús hacerse presente en la Eucaristía? ¿No bastó para salvarnos el Viernes Santo en la cruz, ese día en que Jesús dio toda su sangre y consiguió para nosotros todas las gracias necesarias para salvarnos? Solamente Jesús lo sabe. Lo único que nosotros podemos hacer es vislumbrar algunas intenciones. Lo que sí sabemos es que Jesús no quiso dejarnos solos. Por eso se hizo nuestro compañero de camino. Se quedó por un gran amor hacia nosotros. Yo diría casi que por un amor excesivo hacia nosotros. Cristo vio que estábamos con hambre espiritual y se dio a la humanidad bajo las especies de pan y el vino. Pan y vino que al mismo tiempo colman y calman, abren el hambre de Dios porque estimulan el apetito para una vida nueva. Esa vida de Dios en nosotros. Cristo vio que estábamos tan desalentados y que a lo largo de la vida y a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos podíamos estar tristes, desalentados, desanimados, que Él quiso animarnos. Y quiso animarnos como lo había hecho Dios en el Antiguo Testamento con Elías. Elías, ese gran profeta, estaba cansado, triste, ya no podía más. Y se sentó casi que a esperar la muerte. Y Dios le envió pan del cielo y le dijo, levántate y come, porque todavía te queda mucho por caminar. Pero ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo. Hoy en día ya no es vino, sino es la propia sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso perpetuar en el mundo su presencia. Y cuando en aquel momento, ya al final dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Jesús estaba diciendo que se había quedado sacramentalmente con nosotros bajo las apariencias del pan y el vino. Ya cuando en la última cena Él había prometido esta presencia, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 6 de San Juan, en ese discurso del pan de vida. Esa noche, antes de pasar toda su agonía, ¿sí? Él celebra la Eucaristía, la cena de Pascua, con sus apóstoles. Y les dijo unas palabras que fueron muy importantes. Cuando bendijo el pan y lo convirtió y dijo, tomen y coman porque este es mi cuerpo. Y bendijo el vino y le dijo, tomen y beban porque esta es mi sangre. Él agregó unas palabras muy importantes. Hagan esto en conmemoración mía. Este momento tan importante fue lo que hizo que los apóstoles se convirtieran en los sacerdotes de la nueva alianza, para que ellos celebraran el mismo misterio que Jesús había instituido la víspera de su muerte. Esa intención de instituir la Eucaristía la noche del Jueves Santo fue anticipar de una manera fraterna, de una manera sacramental, el sacrificio que el viernes iba a hacer Jesús de sí mismo en la cruz. Pues la separación del pan y el vino es signo de la muerte, es decir, de la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre por nuestra salvación. Pero en la Eucaristía no hay un cuerpo muerto, sino es la persona viva del Verbo encarnado en Cristo, en la humanidad física que tomó de la Virgen María y que vive para siempre después de su resurrección. Por ahí hay mucha gente que son como la gente de Nazaret en tiempos de Jesús. No lo reconocieron. Miren, la divinidad escondida en un carpintero trabajador que se preocupaba porque su madre viuda, eso pasó desapercibido dentro del pueblo. Eso pasó desapercibido hasta que Jesús llegó un día a la sinagoga y dijo que él era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Esa profecía de Isaías que está en el capítulo 6. Y estaba todo el mundo asombrado. Le faltaba una fe llena de esperanza en lo que Jesús podía hacer o podía decir. Pero la gente no le creyó. Y cuando Jesús les dijo que debían tener fe, se levantaron y lo que trataron fue furiosos lanzarlo al precipicio. Pero esa presencia
de la divinidad de Jesús, esa presencia escondida de Jesús, cuando todos se levantaron para empujarlo y lanzarlo por el precipicio para abajo, de repente se les desapareció Jesús, no lo vieron. Él pasó justamente en medio de ellos y siguió su camino y no pudieron lanzarlo. Y Jesús siguió su camino y más adelante empezó a enseñar a otras personas, a otros pueblos, con su sabiduría y con su poder. Entre los múltiples aspectos que tiene la Eucaristía, este de el memorial es bien importante porque guarda relación con un tema bíblico que tiene gran importancia. El tema bíblico del recuerdo. Fíjense, en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, dice, Dios se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, si nosotros leemos el capítulo 8 del Deuteronomio, vamos a leer que dice, acuérdate del Señor tu Dios. En el capítulo 7 del Deuteronomio también dice, acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo. Es decir, en la Biblia el recuerdo de Dios y el recuerdo del hombre se entrecruzan y constituyen un componente fundamental de la vida del pueblo de Dios. Sin embargo, en la Eucaristía no hay sencillamente una conmemoración de un pasado que ya concluyó. No es un recuérdate de lo que hizo, sino es un memorial. ¿Y qué significa memorial? Memorial significa que no es solamente que te acuerdes de lo que pasó antes, sino es una proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de todos los hombres. En esta celebración del memorial, hagan esto en memoria mía, los acontecimientos se hacen presentes y se hacen actuales. La palabra memorial se refiere a un vínculo de alianza que nunca desaparece. Como dice el Salmo 115, el Señor se acuerda de nosotros y nos bendice. Este entrelazamiento del recuerdo de Dios con el del hombre también está en el centro de la Eucaristía. Es el memorial por excelencia de la Pascua cristiana. El arte de recordar, de hacer presente, es el corazón de la celebración. El sacrificio de Cristo, que es un acontecimiento único realizado de una vez para siempre. Este acontecimiento difunde su presencia salvífica en el tiempo y en el espacio de la historia humana. Eso se expresa en el imperativo final que tanto San Lucas como San Pablo refieren cuando están narrando la última cena. Y dicen, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía. El pasado del cuerpo entregado por nosotros en la cruz se presenta de una forma viva en el hoy. Y así, como dice San Pablo, se habla hacia un futuro, hacia el futuro de la redención final, de la salvación final. Dice, cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, la Eucaristía es memorial, es hacer presente la muerte de Cristo, pero su sacrificio como un anticipo de su venida gloriosa. Es el sacramento de la continua cercanía salvadora de Dios, la continua cercanía salvadora del Señor resucitado en la historia. San Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de entre los muertos. Este recuerdo vive y actúa de un modo especial en la Eucaristía. El propio evangelista San Juan explica ese sentido profundo del memorial, del recuerdo de las palabras y de los acontecimientos de Cristo. Frente al gesto de Jesús que expulsó a los mercaderes y que anunció que sería reconstruido después de haber sido destruido en solamente 3 días, dice, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y creyeron en las Escrituras y en las palabras que había dicho Jesús. Esta memoria que engendra y alimenta la fe es obra del Espíritu Santo,
que el Padre mandará en nombre de Cristo. Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Eso le dijo Jesús a los apóstoles, que el Espíritu Santo les iba a enseñar y les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Por consiguiente, es un recuerdo eficaz, el interior que lleva a comprender la palabra de Dios, y un recuerdo eficaz de la parte sacramental que se realiza en la Eucaristía. Son las dos realidades de salvación que San Lucas unió en ese espléndido relato cuando habla de los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan aquellos discípulos de Emaús que Jesús les empezó a recordar, que Jesús se unió a ellos, aquellos discípulos que se habían ido después de la crucifixión y muerte de Jesús, se fueron tristes y salieron de Jerusalén camino a esa población llamada Emaús? Y Jesús se les aparece y le dice, ¿de qué vienen hablando? Y ellos le dicen, bueno, de que nosotros teníamos un maestro que había dicho que iba a ser el Salvador, que iba a ser el que nos iba a redimir, y ahí lo tienen, muerto en la cruz, azotado, coronado de espinas, y un poco de mujeres ahí están diciendo que resucitó. Nosotros nos vamos de aquí. Y Jesús, a quien ellos no reconocieron, a quienes ellos le habían dicho, oye, ¿serás tú el único por todos estos alrededores que no sabe lo que pasó? Jesús les empezó a recordar, le dice, ¿y ustedes no habían leído y ustedes no sabían que Isaías había dicho que lo iban a llevar como un cordero al matadero, que lo iban a azotar? ¿Ustedes no recuerdan que Isaías había dicho que no lo iban a reconocer por lo desfigurado que iba a estar? Claro, por supuesto que conocemos a Isaías. Y ustedes nos recuerdan las distintas, y empezó a recordarle las distintas profecías. Y todos se lo sabían en la cabeza. Y cuando ya estaba empezando a caer la noche y se iban a separar, estos dos discípulos, Jesús iba a agarrar otro camino. Y ellos, por buena gente, le dijeron, oye, Señor, quédese con nosotros. Y Jesús aceptó la invitación, porque Jesús siempre acepta la invitación. Y se sentó con ellos a cenar. Y cuando se sienta con ellos y les ponen pan sobre la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Y en ese momento Jesús se desaparece. Y ellos se quedan viendo y dicen, hey, a ti tú no sentías algo dentro de ti, yo no sentí algo dentro de mí. O sea, si era Jesús, qué tonto, no nos lo hemos reconocido, ni lo reconocimos, qué barbaridad. Y salieron corriendo y se devolvieron, se les olvidó el cansancio y se devolvieron de nuevo a Jerusalén corriendo a avisarle a los demás, hey, Jesús se nos apareció, no nos dimos cuenta, nos recordó todo, y lo reconocemos cuando partió el pan. Cuando partió el pan hizo presente, ese es el memorial, hizo presente todas las verdades. Recordar, por lo tanto, es volver a llevar al corazón en la memoria y en el afecto, y es también celebrar una presencia. Mira, el Papa Juan Pablo II decía, solamente la Eucaristía, verdadero memorial del misterio pascual de Cristo, es capaz de mantener vivo en nosotros el recuerdo de su amor. De ahí que la Iglesia vigile su celebración, ya que si la divina eficacia de esta vigilancia continua y dulcísima no la fomentara, si no la sintiera la fuerza penetrante de la mirada del esposo fija sobre ella, fácilmente la Iglesia se haría olvidadiza, insensible, infiel. Es decir, para que la Iglesia se mantenga fiel a Dios, tenemos la Eucaristía. Para que la Iglesia se mantenga sensible y todos los que pertenecemos a la Iglesia tengamos presente, no olvidemos a Dios, está la Eucaristía. Esta exhortación que hacía Juan Pablo II a la vigilancia hace que nuestras liturgias eucarísticas estén abiertas a la venida plena del Señor, a la aparición de la Jerusalén celestial. En la Eucaristía, el cristiano alimenta la esperanza de ese encuentro definitivo con su Señor. Conocer acerca del misterio de Jesucristo en la Eucaristía es conocer lo que hacemos en la misa. Es sabernos invitados con conciencia, con participación plena en el misterio infinito que
permanece siempre más allá de la total comprensión de nuestra mente y de nuestro corazón. Santa Faustina Kowalska, esa a quien Jesús se le apareció como la Divina Misericordia, dice en su diario, en el número 524, dice: «Oh Jesús, Dios oculto, mi corazón te siente aunque te cubren tus velos». Es verdad, nunca entenderemos el verdadero significado de la Eucaristía, porque es un misterio, pero sí podemos ir descubriendo poco a poco los tesoros de este misterio y cómo lo hemos ido aplicando a nuestra vida. Así lo hicieron los discípulos de Emaús, quienes después de la muerte y resurrección reconocieron a Jesús al partir el pan. Aun cuando nosotros tengamos muchos detalles y conocimientos acerca de la Eucaristía, seguimos siendo como los discípulos de Emaús. No hemos sido capaces de entender, no somos capaces de entender. No reconocemos a quien recibimos en la Eucaristía. Decía un autor por ahí que si supiéramos lo que significa la misa, si supiéramos lo que significa la Eucaristía, pasáramos el día de rodillas frente a la Eucaristía. Estas reflexiones lo que quieren es recordar esas palabras de Juan el Bautista, cuando vio pasar a Jesús después que Jesús había salido del desierto. Y San Juan Bautista le dijo a sus seguidores: «Aquel que va por allá, ese es el Cordero de Dios». Y fue cuando Andrés, que fue el primer discípulo de Jesús, se le acercó y le preguntó: «Hey, ¿dónde vives?». Y Jesús le respondió algo bien interesante. Jesús le dijo: «Ven y verás». Ven y verás es la invitación a escuchar estas reflexiones, porque la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía encierra en síntesis el núcleo de toda esa sabiduría de Dios, de todo eso que Dios quiere regalarnos. En este sacramento vemos realizada la promesa del Señor: «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». La presencia de este divino sacramento ha marcado desde sus inicios los días de la Iglesia, llenándola de esperanza y de fortaleza. Cuando recibimos el cuerpo del Señor, el cristiano entra en comunión con Dios, es decir, en la unión más íntima con Dios que es posible en este mundo. En ese momento, el cielo y la tierra se unen dentro de la boca de la persona, en la hostia consagrada. El Señor mismo, el creador de cielo y tierra, viene a nosotros en la forma humildísima de pan y vino consagrado para que nosotros, recibiéndolo con fe, vivamos de su vida, caminemos en su presencia, gustemos anticipadamente esa alegría del banquete del reino de Dios. Para cada fiel cristiano, recibir la Eucaristía se convierte en un proyecto de vida, es decir, un modo de ser fundamentado en las actitudes del mismo Jesucristo que se ofreció a sí mismo por nosotros. Por eso, entre otras cosas, estamos llamados a darle una veneración muy especial a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. María fue el primer sagrario en el que Cristo puso su morada. Ella le dio cuerpo humano y sangre humana a Cristo. De su madre, de la Virgen María, recibió la primera adoración como Hijo de Dios que vino al mundo para redimir al ser humano. María durante 9 meses fue viviendo todas las virtudes teologales. Ella vivía la fe. ¿Por qué? Porque creía profundamente en ese Hijo que crecía en sus entrañas. Era Dios encarnado. Ella le dio ese trozo de carne y su latido humano. María vivía de la esperanza, esa esperanza en el Mesías prometido, ya estaba por cumplirse. Ella era la portadora de la esperanza hecha realidad. Y vivía el amor, un amor hecho entrega a su Hijo. María entregaba su cuerpo a su Hijo y derramaba e infundía su sangre a su Hijo. Amar a la Virgen como la Madre de la Eucaristía. Qué importante es que meditemos, profundicemos las verdades de la Eucaristía.
Si las meditamos y las profundizamos, podemos ver y conocer un poco más acerca de la Santísima Trinidad. Y esa Santísima Trinidad que es Dios, amigos, y con Dios siempre ganamos.